El cielo nocturno nos muestra un universo rebosante de estrellas, nubes de gas, galaxias. ¿Podemos medirlo? ¿Podemos pesarlo? Para eso tendríamos que coger un trozo. ¿Cómo podemos coger un trozo del universo? El Observatorio Astrofísico de Javalambre fue diseñado especialmente para realizar grandes cartografiados astronómicos. Se construyó en el Pico del Buitre de la Sierra de Javalambre, en Teruel, por las características tan especiales que tiene el lugar para la observación astronómica profesional, por la oscuridad de sus cielos y la nitidez de su atmósfera. El observatorio dispone de 2 telescopios profesionales de gran campo. El primero de ellos es un telescopio con un espejo primario de 2,5 metros y un gran campo de visión, conocido como Javalambre Survey Telescope. Y el segundo de ellos es el Javalambre Auxiliary Survey Telescope, con un espejo primario de 80 centímetros de diámetro, y es el telescopio desde el cual se lleva a cabo el proyecto J+. El Javalambre Auxiliary Survey Telescope está equipado con una cámara de última generación, T80CAM. El detector de esta cámara, el corazón de la misma, es un detector de 9200 por 9200 píxeles, un detector de gran formato que proporciona imágenes de 85 millones de píxeles, un detector de altísima sensibilidad. Para que este detector saque el máximo partido a la imagen, debe trabajar a temperatura criogénica, 110 grados bajo cero, y a alto vacío. Esta cámara, además, está equipada con un conjunto de 12 filtros ópticos que nos van a permitir descomponer la luz que nos llega de las estrellas y de las galaxias. Esta cámara, junto con su conjunto de filtros y el propio telescopio, se han diseñado optimizados para llevar a cabo el cartografiado J+. El proyecto J+ tiene el objetivo de observar del orden de varios miles de grados cuadrados del universo visible desde Javalambre, y cuando se complete dispondremos del orden de 100 millones de galaxias y de estrellas, todos ellos caracterizados con este color, estos 12 colores que proporcionan los 12 filtros de J+. Con ellos podemos medir las distancias a todos los objetos observados y realizar así un cartografiado en 3 dimensiones del universo. Normalmente trabajamos en el observatorio todas las noches. Típicamente, cada noche de observación se pueden observar entre 10 o 20 grados cuadrados del cielo. Esos son varios miles de estrellas y varios miles de galaxias. Estos datos se envían esa misma noche al centro de datos que se encuentra en Teruel, donde los datos se procesan casi de manera automática y se pasa de los datos crudos que vienen del telescopio hasta una calibración fotométrica detallada, es decir, hasta un nivel en que los datos se pueden explotar científicamente por los astrónomos. A medida que se van procesando, todos estos datos se ponen a disposición de los investigadores y del público general. Tanto las imágenes como los catálogos con los datos que se extraen de las mismas, que incluyen más de 100 parámetros, se pueden consultar y descargar en la página web del proyecto. La gran cantidad de objetos astronómicos que se observan y la gran cantidad de información nueva que somos capaces de obtener son de gran utilidad para todas las ramas de la astrofísica. Esto es así no solo para el proyecto J+, sino en general para todos los cartografiados que se realizan desde Javalambre, que constituyen un legado para la comunidad científica y las siguientes generaciones. Un asteroide es uno de los cuerpos que se ha formado juntos con el sistema solar. Los objetos grandes que se han formado en el sistema solar son los planetas,
los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los planetas terrestres, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y luego se han formado una serie de cuerpos muy pequeños, básicamente de rocas, y que llamamos asteroides. Bueno, hay algunos más grandes que son los planetas enanos, como Plutón, como puede ser Haumea o Makemake, y luego hay esos objetos relativamente pequeños, porque vamos, todavía pueden tener hasta unas decenas de kilómetros de diámetro. Dentro de todo el proyecto J+, esperamos conseguir unas decenas de miles de asteroides. Tenemos la suerte que en el campo de visión del proyecto cae la eclíptica, es decir, el plano de la órbita del Sol. Y entonces muchos de los asteroides se encuentran por ahí. Hasta la fecha, básicamente en cualquier imagen que nosotros observamos, hay asteroides. A medida que estos objetos se mueven, nosotros también, mientras que observamos, cambiamos de filtro, y la combinación de el movimiento de estos objetos y nosotros cambiando de filtro, somos capaces de identificar el brillo de estos objetos dependiendo de su color. Conseguimos lo que se llama la reflectividad del asteroide. Y la reflectividad del asteroide o del cometa depende de su composición química. La cosa importante en el contexto general del proyecto J+ es que la química de los cuerpos menores del sistema solar está relacionada con la evolución química de la galaxia. Y esto marca un momento concreto de la evolución del universo. Tras el Big Bang, los elementos que había en el universo eran básicamente los más simples, el hidrógeno, el helio y una cantidad muy pequeña de litio. Todos los elementos con número atómico mayor se formaron en las estrellas que posteriormente nacieron. Esas primeras estrellas eran estrellas muy masivas, de unas 50 masas solares o incluso varios cientos de masas solares. Estas estrellas tuvieron una vida muy corta y fueron las primeras en sintetizar elementos más pesados y distribuirlos en el medio. Esas son las estrellas de primera generación, que son conocidas como estrellas de población 3. A partir de los restos de estas estrellas nacieron la siguiente generación de estrellas, que son estrellas que tienen un contenido en metales muy bajo. Esas son las conocidas estrellas de muy baja metalicidad. J+ va a estudiar las estrellas con menor metalicidad, entendiendo la metalicidad como el contenido de elementos más pesados que el hidrógeno o el helio, en el halo, particularmente de la galaxia, que es la zona donde tenemos estrellas más viejas y con contenido metálico menor. Estas estrellas se identifican porque en sus espectros, cuando habitualmente, como por ejemplo en el Sol, las estrellas más recientes, el contenido en elementos es muy rico y en el espectro se detectan multitud de líneas de absorción, en el caso de las estrellas con muy baja metalicidad, los espectros son mucho más simples en ese sentido. En particular, somos capaces de detectar y medir metalicidades al nivel de unas 1000 veces menos que la metalicidad que tiene nuestro Sol. Eso es muy importante porque el número de estrellas de muy baja metalicidad que se conocen es muy bajo. Básicamente hay unas pocas decenas. En los procesos de evolución de las galaxias siempre estamos tratando procesos que tienen una duración de varios miles de millones de años. Eso quiere decir que nosotros no podemos estudiar un sistema individual a lo largo del tiempo. Lo que tenemos que hacer es estudiar conjuntos de galaxias o conjuntos de poblaciones. Como ejemplo, clásicos son las fusiones de las galaxias. Estamos hablando de dos galaxias individuales que sufren un proceso de interacción y acaban fusionándose en un nuevo sistema.
Lo que hacemos es observar muchos de estos sistemas que vamos a captar en distintos momentos del proceso de interacción y luego con nuestros conocimientos físicos vamos a conseguir una secuencia ordenada. Una de las propiedades que podemos estudiar gracias al cartografiado J+ es la tasa de formación estelar, es decir, cuántas estrellas se están formando en la galaxia cada año. Las estrellas suelen nacer en nubes de gas frío y polvo. Las estrellas nacen, iluminan esta nube de polvo que se calienta y a su vez esta nube remite de nuevo luz en unas longitudes de onda muy particulares que se llaman líneas de emisión. J+ tiene un filtro estrecho localizado en una de estas líneas de emisión, es una de las más importantes en el óptico, que es la línea de H-alfa, de forma que con nuestra imagen de H-alfa y utilizando también el resto de filtros de J+, que nos indican cómo sería la emisión de la galaxia si no tuviese líneas de emisión, podemos comparar ambos niveles y así saber cuántos fotones está emitiendo la galaxia en H-alfa y por tanto saber cuántas estrellas está formando. Otra de las ventajas que tiene J+, además de este filtro estrecho que nos permite conocer la formación estelar, es que observa un gran área del cielo, de forma que vamos a tener acceso a cientos de sistemas en interacción en el universo cercano, lo cual nos va a permitir entender mejor cómo las interacciones afectan a la formación estelar y también podremos estudiar cómo esta formación estelar depende del entorno, es decir, de si la galaxia está aislada o formando parejas o en otras estructuras densas como cúmulos y grupos. Los cúmulos de galaxias son grandes agrupaciones de galaxias y en realidad son grandes estructuras en las que las galaxias, como enjambres de galaxias, se mueven en torno a un mismo centro de masas. En realidad, los cúmulos de galaxias son las estructuras ligadas gravitacionalmente más grandes del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas galaxias se mueven en torno a este centro de masas y no salen de él. De hecho, los cúmulos de galaxias, cuanto más masivo es el cúmulo de galaxias, las galaxias se mueven más rápidamente. Los cúmulos de galaxias son importantes e interesantes desde el punto de vista de la astronomía porque permiten estudiar, por ejemplo, la evolución de las galaxias. Una cosa que es muy importante y es difícil de saber es qué galaxias forman parte del cúmulo, ya que el cúmulo tiene galaxias por delante y galaxias por detrás que cuando miramos y no sabemos la distancia a las galaxias, nosotros no podemos distinguir qué galaxias pertenecen al cúmulo y cuáles no. En el caso de J+, J+ tiene una serie de filtros que están situados, afortunadamente para estudiar los cúmulos próximos, en una región en la que el espectro de las galaxias va cambiando, según se van enrojeciendo, va pasando de un filtro a otro, y este cambio te permite diferenciar entre galaxias que están en el cúmulo y galaxias que no están en el cúmulo. Históricamente, lo que se ha estudiado es la zona central de los cúmulos. Con J+, que cubre un área muy grande, vamos a poder estudiar las zonas más externas. Las galaxias en los cúmulos no viven solas, sino que se mueven, interaccionan con otras, interaccionan con un gas que es muy diluido, pero que es muy caliente y que además tiene mucha más masa que las propias galaxias. Después, al final, realmente las galaxias son una parte muy pequeña de la masa de un cúmulo. Los cúmulos de galaxias fueron las primeras estructuras en las que se descubrió que podría existir materia oscura al descubrir que la masa, debido al movimiento que explicaba el movimiento de las galaxias, era mucho mayor que la masa que uno obtenía sumando las masas de las diferentes galaxias. La fuerza de J+ es que vamos a observar campos del cielo muy grandes. Mientras, por un lado, otros trabajos que se han hecho para buscar galaxias, cuando el universo era muy joven, se enfocaban en campos muy pequeños pero muy profundos, la fuerza de J+ es poder tener campos muy grandes, que aunque no sean tan profundos, nos permiten buscar lo que son los objetos más extremos y más raros. Entonces, lo que estamos buscando son las galaxias que tienen una emisión muy especial en el ultravioleta, que se llama emisión de Lyman alfa,
Y esta emisión muy fuerte puede venir o de galaxias que tienen una tasa de formación estelar muy alta o de galaxias que tienen a su centro un agujero negro que está creciendo a un ritmo muy alto. Entonces, esa emisión muy fuerte la vamos a poder ver gracias a los filtros estrechos de J+, en ventanas del universo muy específicas. Con los filtros estrechos que tenemos, son como casi ventana en el universo en aquella época. Estamos hablando de cuando el universo tenía la mitad o un décimo de su edad actual. Entonces, abriendo esta ventana, casi estas imágenes, tomamos fotografía de estas galaxias en aquella época. Y luego vamos a poder distinguir, mirando a otra característica de los datos que tenemos de J+, si son galaxias o si son agujeros negros que están creciendo. Los cuásares, que son agujeros negros que están creciendo a un ritmo muy alto, son interesantes porque nos dan informaciones sobre cómo crecen los agujeros negros y cómo se han formado estos objetos tan misteriosos, estos objetos gigantes, estos agujeros negros que tienen 1000 millones de veces la masa de nuestro Sol, que sabemos que viven en cada galaxia, cómo se han formado, cómo han nacido. Y de eso todavía no sabemos mucho. La cosmología es la ciencia que estudia el universo en un conjunto, en todo su conjunto, cómo surgió, cómo eran sus orígenes, cómo ha estado evolucionando durante todo el pasado y cuál será su evolución futura. Y claro, estudiar el universo en su conjunto implica observar todo lo que podamos del universo, y lo que vemos es la luz, la materia luminosa, las estrellas y la distribución de estrellas dentro de las galaxias y los cúmulos de galaxias. Nosotros, aunque parezca paradójico, somos capaces de aprender cómo era el universo en sus escalas más pequeñas, en sus tiempos iniciales, estudiando actualmente, en el universo actual, las escalas más grandes a las que podemos acceder con nuestros telescopios. Y no solamente eso, no solo podemos estudiar cómo era el universo joven, sino también podemos estudiar cómo funciona la física a día de hoy y cómo ha funcionado la física durante toda la historia del universo. Podemos estudiar cómo funciona la gravedad, cómo la materia atrae a la materia, o incluso podemos intentar buscar partículas nuevas que no encontramos en los laboratorios en Tierra, pero que pueden tener un efecto en cómo se agrupan las galaxias y en cómo se caen las galaxias y se atraen las galaxias unas sobre otras. En este contexto, J+, aunque no sea un cartografiado demasiado profundo, sí que aporta una información muy precisa sobre la distancia de forma indiscriminada de todas las galaxias que detecte. Entonces, no tenemos un número exagerado de galaxias, pero para todas ellas, aunque no estén muy lejanas, tenemos una medida precisa de su distancia y si tenemos suerte también depende de la precisión final de los datos de su velocidad. Entonces, esto nos dice cómo es la distribución de energía y de materia en el universo local, en el universo cercano a nosotros, y a partir del cual nosotros podemos inferir cómo era el universo en un inicio. Este cartografiado J+, es, digamos, el hermano pequeño o el ensayo de otro cartografiado bastante más profundo, significativamente más profundo, que será el cartografiado JPAS, con el que esperamos realmente poder hacer aportaciones realmente significativas e importantes en cosmología. El universo nos envía su luz. Sus secretos están escondidos en la luz. Debemos descubrirlos. Los descubriremos.